¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima. Y joder, es que cuando empiezo los vídeos, tío, cuando los edito, me di cuenta de que hay un delay y hay un poquito de tiempo en el que me quedo así, que hasta que reacciono, ¿no? Pasa medio segundo así y entonces justo cuando estaba... ¡Uy! En fin, chicos, bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima, donde se habla de cosas súper interesantes e intentamos llevarle la contraria al sistema. Hoy hace mucho tiempo que no hablamos de motores, tío. Y hay una persona que me ha escrito y me ha dicho, hostia, Lía, ¿y si te contara yo que yo soy un friki de Santana Motor y de lo que nos ha dejado, lo que significó y todo eso? Y digo, joder, ¿a qué canal vas a ir? Mejor que a Solo Clima. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, Hugo. ¡Qué buenos aplausos! Yo sin los aplausos no puedo vivir, tío. Necesito los aplausos. Cuando no me funciona la máquina, estoy jodido, tío. Cuando no me funciona la máquina de los aplausos, estoy jodido. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Bueno, pues yo aquí, pues yo como siempre a tope, como siempre estoy a tope, siempre, joder, siempre con la hora pega al culo, tío, pero bueno, soy feliz así, me gusta, trabajo, siempre voy a tope y ya te digo, acabo de terminar el curso ahora mismo de cripto de hoy y ahora enseguida pues contigo. Así que, hostia, tío, aquí no me gusta el pelo, así que se me abra un poquito, que no se me vean las entradas. Perdón, Sí, hay que tapar la zona. Claro que sí. Bueno, Hugo, ¿qué tal? ¿Cuál fue? Porque a ti qué pasa, que te gusta mucho el tema de Santana, ¿no? Me A mí, gusta de Santana. Háblame un poco. ¿Qué es lo que...? sí, mira, desde siempre me han gustado mucho los coches, desde de pequeño siempre me han encantado y resulta de que toda la historia del libro empieza porque a mí me gustaba dibujar coches y yo me creía ya un diseñador y con 15 años pues le mandé una carta a la fábrica con los dibujos que hacía. Y resulta de, mira, si quieres, este es el libro que yo he escrito y voy a buscar un poquito, pues, los dibujos. Un ejemplo, luego vais a ver que yo no era tan buen diseñador, pero esto era, no sé si ¿se ve bien? Yo creo que sí, que se ve. Pues mandé una carta, pues, con 30, 40 bocetos y resulta que me la respondieron. Y pues me regalaron una camiseta, una gorra, los catálogos que todavía los guardo por ahí. Y yo, claro, yo me vine arriba, yo con 15 años, pues le volví a mandar una carta diciendo que bien, que estaban las cosas bien, pero que tenían un poquito que espabilar porque la competencia le estaba ganando. Y esa no me la respondieron y a los 5 años, pues desafortunadamente, pues cerró la fábrica. Y después en la universidad, pues yo estuve haciendo diversos trabajos y encontré un profesor que yo le dije, bueno, pues a mí el tema este me interesa porque es la única fábrica de coches que hay en Andalucía. Y a partir de entonces, pues empecé en cada asignatura, pues yo si podía metía un trabajo de la fábrica y seguramente 2 o 3 asignaturas pues me las has aprobado, pues todos los estudios que empecé a hacer sobre la fábrica. Oye, una Terminé. pregunta Dime. En Andalucía, después de Santana, ya no se fabrica absolutamente ningún nada más, ¿no? De coches, Hay ¿no? una fábrica de componentes en Sevilla del grupo Renault y después hay cuatro o cinco empresas con prácticamente ninguna relevancia, pero ninguna tiene el nivel ni a nivel de empleo, ni a nivel de facturación, ni a nivel de industria de lo que significó Santana. Oye, pues aquí en Cádiz estaba la Delphi, tío, que la Delphi fabricaba repuestos. Lo que pasa que, como todos los Y, igual cerraron. que creo todavía que en Martos está la fábrica de Valeo, que hacían muchos componentes también, pero suelen ser básicamente industria del componente, no es ninguna cadena de montaje, no es. Y Santana,
pues pasó por todo, pasó de ser un ensamblado de coches a ser una fábrica, a ser una marca, a prácticamente al final pues ya desaparecer. Pero ¿hacía productos competitivos esa marca? Sí, claro. Pero no tenía una gran variedad de productos, ¿no? Tenía el Suzuki Pero, Santana. pero no, O pero cuando yo digo Suzuki Santana. el Suzuki Santana se fabricaba en Santana, los Suzuki Vitara, y es más, los Suzuki Vitara Diesel son productos y desarrollo de Santana. Producto y desarrollo, o sea, pero desde principio a final no estaba motorizado, era No, solamente el diseño o también estaba motorizado aquí. También se hacía la, todo. el conjunto motor lo hacía PSA, son Peugeot Diesel, Citroën Diesel, los HDI, pero la adaptación del conjunto motor al vehículo de Suzuki la hacía Santana y es desarrollo de Santana. Pero, y entonces si hacía un buen producto, o sea, era un Sí, buen producto, ¿no? Porque era un buen sí, producto. bueno, hablamos de fabricaciones anuales de en torno a las 25.000, 30.000. Creo que el año que más se fabricó rozaron las 40.000 unidades. ¿Y qué coño le pasó? ¿Qué es lo que le pasó? Pues que el mundo del automóvil evoluciona muy rápido y luego que se cometieron algunos errores, pues se pusieron recursos. Siempre ha habido una carestía de recursos muy importante y se pusieron recursos donde no había que ponerse recursos y luego al final, a partir del 2001 sobre todo, es arrastrar una serie de malas decisiones y un contexto pues muy difícil. A partir de 2001, el contexto Sí, complicado. Hombre, sí, sí. la crisis. ¿Cuándo cerraron esta gente? En 2011. Cerraron en 2011, claro, se comieron la crisis de 2007, pero a puerta gallola, claro. Y Pero hay una crisis, lleva una crisis sobre todo por las relaciones con Suzuki, por, digamos, el coste que tiene desarrollar un automóvil. A día de hoy, por ejemplo, yo no sé si tú conoces el Ineos, que va a lanzar un todoterreno, ya lo ha lanzado, un todoterreno que la estética es del Land Rover antiguo. Y no, al principio decía que se había gastado 500 millones de euros, después 700 y ya va cercano a los 1.000 millones de euros. ¿qué? Luego te, ¿Qué? No, de pasar del papel al concesionario. Claro, porque es muy complicado, ¿no? Porque es algo muy complicado. Pues ya ves tú, si se hace un eléctrico, le pones un motor de lavadora y 4 ruedas y ya está. Coche eléctrico, pues diseño sencillo, tío. Pero Pero no todo ¿verdad? es el diseño. El coche en sí no es muy complicado de hacer. Lo complicado es fabricar toda la maquinaria para producir el coche. Toda la maquinaria. Pero bueno, Claro, estamos hablando de que venía motorizado por PSA, los motores Peugeot, ya todo lo que es el departamento técnico no estaba aquí. Aquí lo único que había era el resto, ¿no? Sí, todos los no, restos de, ¿no? aquí había departamento técnico y había departamento de prototipo y ahora vas a ver a lo largo del vídeo donde hay muchos proyectos que se hicieron prácticamente todo aquí, pero no solo es, por ejemplo, para que tú te hagas una idea, el Santana Aníbal, que es el vehículo del ejército que tenemos ahora, de la inversión que se hizo para fabricar ese vehículo, 2/3 fue para la cadena de producción, para el utillaje, no solo para la maquinaria para fabricarlo, y 1/3 solo fue para el vehículo. Muy bien. Antes de empezar con las fotos que me has preparado y vamos a Sí. ir pasando y me vas a ir contando, la primera pregunta que yo quiero hacerte, y la voy a Uh-huh. hacer porque me ha venido esta pregunta nada más ver la foto. Y cuando veamos la foto, creo que con el documento gráfico, a la gente que esté viendo este vídeo se va a posicionar mejor de qué estamos hablando. Así que voy a compartir pantalla. Ventana aquí. Ping. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la primera ventana. Y bueno, voy a poner para que se nos vea un poquito más grande a nosotros también. Ahí Eso es estamos. la fábrica. Eso, pero a mí lo primero que yo digo, lo primero que me evoca a mí esta foto es decirte, hostia, ¿en qué año arrancó Santana? Pues la fabricación del Land Rover a finales de la década de los 50. A finales de la década de los 50.
Y esto era una empresa totalmente española. Sí, el capital era totalmente... Esta empresa surge, yo no sé si los vídeos, de vez en cuando, pues he visto los vídeos de, aunque yo no sea de esa generación, he visto los vídeos del Nodo, y en el Nodo había un vídeo, yo lo he visto alguna vez, del Plan Badajoz. No sé si los pantanos, las producciones de, por ejemplo, de pasar de tierras de secano a tierras de regadío, pues aparte del Plan Badajoz hubo otro plan, que era el Plan Jaén, donde digamos, es el germen, es el génesis de la empresa Santana Motor, que en principio se iba a dedicar a fabricar maquinaria agrícola, pero el crecimiento y la expansión, y por lo que es conocida la fábrica, es por el Land Rover Santana. Hostia, es que yo estoy viendo ese modelo de coche y yo digo, eso yo los he visto andando, tío, por ahí. Hasta hace bien poco se han visto estos No, coches. no, es que siguen andando. Es que se calcula que unas 3/4 partes de los Land Rover siguen en funcionamiento. Es que esos coches, tío, tú te vas al campo y siempre pasa alguien con un coche de estos. No sé si incluso si son vehículos oficiales de la Guardia Forestal o algo. Y esos coches No, todavía. los guardias forestal ya tienen renting y ya han cambiado, pero mucha gente lo conserva para trabajar, o ahora hay un montón de restauración donde un coche de eso puede valer perfectamente pues decenas de miles de euros. Y la fábrica estaba exactamente, ¿dónde estaba la fábrica? Porque En había Linares. en Linares, que era de donde era el cantante este, Rafael, ¿no? Rafael, sí, Linares. Y sí. la fábrica y aquello empezó a la decadencia allí, tío. ¿Qué es esto? Ah, Pues eso es la fábrica, eso ya puede ser ¡eso una de la imagen. fábrica! No me digas Sí, que todo esto era la fábrica. eso era una fábrica, eso puede ser una imagen, incluso el bloque de pisos que ves un poquito arriba a la derecha eran viviendas para los trabajadores de la fábrica. Madre mía. Mira, por ejemplo, curiosidades que te puedo contar. Al lado, digamos, las que tienen más longitud, que son unas naves arriba, un poquito en la zona derecha. Alonso. Esa es la cadena originaria donde se empezaron a fabricar el Land Rover. El resto de naves, pues había diferentes tipos de fabricación, tanto componentes como piezas del Land Rover, utillaje, pero el Land Rover se ensamblaba en la nave esa un poquito más alargada, que son como 5 naves, creo que son 5 naves superpuestas, y al final hay como una casetita que es donde había una aduana, porque las primeras, al principio, el coche se fabricaba, digamos, venía desmontado desde Inglaterra y el coche se ensamblaba aquí hasta que se nacionalizaron prácticamente todos los componentes. Ah, hostia, qué bueno, ¿no? O sea que el know-how del coche, el conocimiento, Sí, podríamos decir que un poco como que se lo adquirimos a los ingleses y después empezó a hacerse una producción totalmente española. sí, Completamente española. eso pasó en todas las fábricas. Al principio, una digamos, de las líneas de la política económica que había en la dictadura es que podías traer un vehículo de fuera, pero la nacionalización de los componentes tenía que ser prácticamente total, como en los SEA, en los Citroën, prácticamente tenía que haber un grado de nacionalización de componentes pues superior al 80 o al 90%, para que se generara aquí una industria auxiliar. Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí en esta siguiente diapositiva, pues claro, aquí vemos a los operarios en la planta de montaje, claro. Eran, pues, no sé si están fabricando, la verdad es que la pieza no, yo de mecánica, lo que es mecánica, no entiendo mucho, pero no sé si están fabricando un bloque Es el motor o bloque, algún tipo de el pieza. bloque. Eso es el Sí, bloque, es un bloque, es un bloque. Un bloque, pues la cubata está ahí. Joder, qué pasada. Claro, y es que estos coches que todavía se ven, tío. Es que esto se ve todavía andando. mira, si le das un poquito más para abajo, Sí, si le das un poquito al PDF, le das un poquito más para abajo, sí, ahí, ahí. ahí. Al principio, la fábrica empieza obteniendo la licencia o la facultad para producir 1000 piezas de maquinaria agrícola. Claro. Eh,
la mayoría eran con licencia también, igual que el Land Rover era licencia pues de New Holland, de Clay's, de las marcas líderes a nivel europeo. Incluso dentro del mercado español, Santana, ya sea como fabricante o como distribuidora, porque también importaban productos, era digamos, la total dominadora a nivel español de las cosechadoras en los años 60 y en los años 70. Incluso, como curiosidad, llegó a desarrollar sus propias cosechadoras y a exportarlas al mercado común europeo, lo que hoy sería la Unión Europea. Claro, Así que tío. aquí, Le compran la cosechadora a New Holland y tú la ves y tú dices, pero si esto es el mecanismo de martillo, lo cogían y la copiaban, tío. Hostia, y qué aún así guapo. desarrollaron cierta tecnología propia y la exportaron pues al mercado europeo. Hostia, ¿cuánta gente llegó a trabajar ahí en esa factoría? Porque eso era grande de cojones, ¿eh? Pues más de 4.000 personas. 4.000 personas, a mí me suena 4.000 personas. Pero hablo directamente. Luego hay una industria auxiliar, pero directamente más de 4.000, entre 4.200 y 4.500. Todo es fácil con una Lieber. Eso es Esa, una excavadora. Hubo un proyecto para fabricar una excavadora aquí, pero la mayoría fueron importadas de la marca Lieber o marca New Holland, prácticamente empresas líderes a nivel europeo. la Eso es Lieber la construcción de la fábrica, factoría, claro. que hace poco se empezaron a derribar algunas de las naves y la verdad es que da mucha pena porque todo por todo lo que significó aquello. Claro. Es, Hostia, esto no sé lo que es u- esta máquina, pero seguramente sea una prensa hidráulica para mm, hacer la estampación de la chapa ya sea de la cosechadora o del Land Rover. Cuando te digo que esa es la máquina que vale dinero, no el coche en sí, porque un coche puede fabricar un coche casi de manera artesanal, pero una prensa de esa que tenga una cadencia de 100 laterales de coche por día, pues eso es lo costoso. Eso se hacía muchas prensas de Santana se fabricaban en Fagor. ujú. Mira, aquí hay un comentario que dice, hay modelos nuevos con el mismo chasis de aluminio, pero el interior totalmente digital. No sé de dónde salen. Modelos nuevos con el mismo chasis, o sea que Pero a lo mejor el chasis no es de aluminio, el chasis es de acero. Lo que es de aluminio son los paneles de la carrocería. Ha habido, mira, en la licencia del Land Rover no solo fue para Santana, sino que fue también para Irán, fue para muchos países, para varios países alrededor del mundo. Ha habido evoluciones del Land Rover hasta prácticamente en Irán, por ejemplo, la última evolución del Land Rover fue en el año 2012-2013 y combina piezas de Santana con piezas de Land Rover y piezas de otros fabricantes. Entonces sí, el Land Rover, lo bueno que tiene el Land Rover es que tú puedes adaptar componentes. Mucha gente habla allí del Land Rover como un mecano. El Land Rover tiene mucha facilidad de adaptación para adaptar componentes de otros proveedores o de otros fabricantes. Ujú. Bueno, aquí en esta foto, pues Pues eso, aunque parezca que no tiene nada que ver, pero eso es un Citroën 2 caballos y todos sus derivados. Y las cajas de cambio y los engranajes de esos Citroën, pues también se fabricaban en Santana. también se ve. Hasta el Claro, hasta 1982 o 1983. esto es un 2 caballos, esto es un Citroën. El, eh, es un 2 caballos, creo que el de abajo es un 3 caballos, un Meari, un Dian 6 y la furgoneta. efectivamente, La última es la furgoneta como una C15, pero de un 2 caballos. efectivamente. Y aquí, Esa foto es un stand de una feria, supongo que sería una feria agrícola, donde se daban a conocer pues todos los productos de Santana. ujú. Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque y nos hablas un poco de lo que hay aquí. No, esta no es, perdón, perdón.
Es la número 3. Compartir pantalla, ventana. Es que me he equivocado, me he equivocado. Aquí, ahora sí, está bien. Aquí lo tenemos. Estos son vehículos militares, pero que también están basados Sí, que se fabricaban, son las versiones militares y mucha gente, no sé qué público tiene, pero si hay alguna persona de 50 o de 60 años, pues seguramente si hicieron la mili la habrían hecho en un coche como eso. Y hay una unidad normal, una unidad que creo que es un cañón sin retroceso. Yo de armas no entiendo mucho, seguro que si traes a algún experto en tus directos de la guerra de Ucrania o hablan sobre Ucrania, seguro que saben qué tipo de armamento es. Y tercero, el de abajo es un coche preparado para tirarse en paracaídas. Ajá. Oye, Y pero yo estoy sobre, convencidísimo de que esos coches todavía están en servicio, ¿eh? Estoy Fíjate, te convencido. voy a contar una anécdota sobre estos coches muy curiosa, de que en los años 60 y en los años 70, pues todavía España tenía unas colonias en el Sáhara y creo que se llamaba el otro Sidi, Ifni, puede ser, no sé. Sí, efectivamente. Y, y tiraron un coche de esos en paracaídas y el paracaídas no se abrió. Y el coche cayó a plomo, seguramente caería sobre un campo de arena o sobre unas dunas, pero el coche funcionaba después de... Hostia, pues es un detalle muy, muy interesante. Joder, es que yo siempre estoy flipando porque yo siempre digo que los españoles somos súper competitivos, tío. Y claro, y por esto nos temen los anglos, tío. Por eso nos temen, porque nos ponemos y las cosas salen, tío. Las cosas echan a andar, ¿eh? ¿Qué vemos aquí en esta gráfica? Pues esta gráfica es, al contrario, si la puedes hacer un poquito, eso es de un documento de la fábrica donde te explica cómo va a ir evolucionando las ventas desde mediados de los 70 hasta el año, no sé si es 82 o 83. ¡Wow! ¡Qué crecimiento, eh! Impresionante, ¿eh? También ten en cuenta que en aquella época había mucha inflación, como ahora, pero el crecimiento es destacable y sobre todo se ve como el Land Rover, que es la barra verde oscura, va tomando prácticamente, va, digamos, devorando toda la fábrica, porque en 1975 hay ventas de engranaje para los Citroën, hay comercialización, pero a inicios de la década de los 80 ya prácticamente todo el negocio de la fábrica provenía del Land Rover. Claro, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que se deja de hacer engranajes y se dejan de Sí, por hacer? ejemplo, la cuestión de los engranajes es a finales de los 70, Citroën se fusiona, bueno, más que se fusiona es absorbida por Peugeot y la relación de proveedores cambian y a partir de entonces pues ya no hay relación entre Santana y Citroën, entonces Santana tiene que buscar otro negocio para, digamos, emplear al excedente de mano de obra que hacía los engranajes. Mm. Y aquí, ¿cuál es la foto? Es esta, esta es la foto. Esta es la Sí, foto. mira, esa foto la puedes poner las tres, si lo miras un poquito más desde lejos, esa foto la puedes poner las tres juntas. A partir del finales de los 70 es cuando los Land Rover que se hacen aquí comienzan a diferenciarse de los Land Rover que se hacen en Inglaterra. Entonces Ah, pero hay un, estos no se ven tanto. Estos, aunque sean más modernos, no se ven tanto como los otros, claro. porque esas versiones son un poquito más especiales, son un poquito, por ejemplo, esa versión que ves ahora roja tiene un motor más potente que lo que tenía. El motor del Land Rover de toda la vida es un 2.2 con, no sé si son 62 caballos. Esa versión lleva, más o menos para que lo entendáis, lleva como un motor y medio. Entonces el cubicaje pasa de 2,2 litros a 3,5. Ya ves. Entonces eso le da un poquito de más potencia al vehículo. Además, Bastante. esta viene ya con un montón con tapizado el interior de las puertas. Al principio no llevaba ni tapizado, lleva el techo
de resina en vez de techo de chapa, porque además esos techos están tratados para que no, para que con material aislante, para que no haga tanto calor dentro del vehículo. Ese techo es un desarrollo español. Los faros de delante lo comparte con un modelo de SEAT y hay una cierta evolución desde el motor a la propulsión, a, digamos, mejorar el Land Rover, porque en aquella época la casa Land Rover tuvo una crisis muy importante porque se empezaron a fusionar un montón de marcas en Inglaterra. Hostia, joder, es que estoy viendo la foto y el vídeo y lo que me estás diciendo y yo digo, madre mía, de lo que fuimos a lo que somos, ¿eh? Es que me quedo... Joder, ¿Me tío. escuchas? Sí, 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 te oigo perfectamente. Te oigo perfectamente. ¿Eres tú el que no escucha? ¿Estás bien? Sí, 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 todo perfecto. Bueno, y esto es pues una autocaravana así. ¿Esto qué es? También Made in Un, Santana, claro. un camper de hace 50 años. Hombre, Mira, habría por que ver ejemplo, qué había en la competencia, a ver si eso era algo disruptivo o era. Pero, ese vehículo, el vehículo de la izquierda, tiene cierta inspiración en un vehículo inglés, pero la aportación que hicieron en Santana a nivel técnico fue muy importante. Entonces es prácticamente un automóvil diseñado casi desde cero en España. me estás hablando de la autocaravana. Sí, y el del lado derecho es básicamente un vehículo militar, digamos, adecentado para el uso civil. Ya por aquella época, pues ya se empezaron a poner de moda pues los todoterrenos descapotables. Qué guay, tío. Este es una pasada, ¿eh? Y eso es para que veas qué riqueza o, digamos, el poderío económico que había en Linares en aquella época. Si le das a ampliar, si Sí, le sí, das sí. a ampliar, se puede ver que una caseta pues podía tener pues mucho mejor cartel que prácticamente un festival de música de aquella época, ¿eh? Hostia, ¿verdad, tío? Rafael, Juan Carlos Calderón, Betty Misiego, Pepe da Rosa, Isabel Pantoja, Albano. Mocedades, los Romeros de la... Madre mía, Miguel Bosé, Julio Iglesias, tío. Hostia, madre mía, Camilo Sesto, tío. Hostia. Qué jarcha, tío. Joder, macho. Bigote. Rafaela. Joder, macho, vaya cartel, ¿no? Sí, sí, Está es que parece que no, pero eso da una idea del dinero que había allí y de lo que significaba aquella industria, ¿eh? Madre mía, tío. Es Joder, como macho. tú que eres de Algeciras, como si viniera a cantar, pues tres o cuatro tías como Rosalía a la feria de Algeciras, ¿no? Bueno, aquí en Algeciras, aquí hay muchas industrias potentes y hay industrias que a la feria, hay colectivos muy potentes que a la feria traen, joder, lo que traen. Traen gente de muy alto caché, ¿eh? Aquí hay mucha potencia económica, tío, en el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar, sí. Claro. Y esa Fíjate que foto es una foto actual que, como homenaje a la fábrica, pues se ha puesto una rotonda. No es alguien que se haya subido un sábado por la noche, es que se le ha puesto de homenaje, se le ha hecho una rotonda al Land Rover para que quede constancia de más o menos de lo que significó la fábrica. Y esa foto, porque ahora recuerdo el Land Rover, no solo es importante para Linares, yo que he crecido en una familia de campo, mis padres eran agricultores, y en mi familia el Land Rover sustituyó a los animales. claro, Entonces, el Land Rover, igual que hay que entender que, por ejemplo, España no, a nivel de movilidad no es la misma desde que salió, por ejemplo, un SEA 600, el campo no es el mismo desde que sale el Land Rover, porque el Land Rover, antes del Land Rover, pues había burros, había mulos, había caballos, y luego el Land Rover, pues prácticamente, pues
es, digamos, la diferencia entre una agricultura moderna y una agricultura, pues, más o menos de subsistencia. Claro, es lo que yo digo siempre, cuando hago los cursos de Cristo, yo siempre digo, yo soy andaluz y Andalucía es una comunidad agraria y la revolución agraria de donde había 50 tíos segando, llegaron los tractores y la maquinaria industrial y esos 50 tíos al paro, ¿no? Pues eso ha llegado ahora al sector bancario con las cripto, ¿no? Y claro, y lo que llegó no fue, lo que llegó fue el Land Rover, tío. Fue el Land Rover lo que llegó. Madre mía, qué bueno. Bueno, pues tengo que cambiar la diapo. Dame un segundo. Sin problema. ¿Qué tal le está pareciendo a la gente el directo? A mí me está gustando porque esto es historia y tenemos que conocerla, tío. Conocer la historia es importante para saber a dónde vamos y de dónde venimos. Entonces, un poco más moderno. Este coche, mi vecino tiene uno, tío. Mi vecino Todavía, tiene ¿no? Todavía ha sobrevivido, ¿no? Mi vecino tiene uno y lo utiliza a diario, ¿eh? Pues, mira, enlazando con lo que me comentabas antes, de que que se decidió terminar de fabricar engranajes, la respuesta para emplear ese excedente de mano de obra fue buscar el acuerdo con Suzuki. En los años 80, los fabricantes japoneses, pues yo no sé si tú recuerdas que había una política de cupos que los fabricantes no podían vender en Europa, podían vender un limitado número de vehículos, pero para vender en Europa sin restricciones tenían que tener una fábrica en Europa. Y, por ejemplo, Honda hizo un acuerdo con el grupo Rover, Nissan en Inglaterra, Nissan en Barcelona, la fábrica que hace poco cerró en Motor Ibérica. Hay pues infinidad de ejemplos de fabricantes japoneses. Y Suzuki, que por aquel entonces no era un fabricante muy grande, pues hizo un acuerdo con Santana para fabricar primeramente el Suzuki Santana y luego posteriormente pues sería conocido como Suzuki Samurai. Joder, tío. Y oye, y yo me estoy preguntando, ¿y cuál? Seguro que los políticos estaban detrás del cierre. ¿No estaban detrás del cierre los políticos, tío? Porque Todavía no. Luego vendrán los políticos a arreglarlo todo, Elías. Los políticos. Hombre, claro, hombre, si hay una serie de malas decisiones, una inadaptación a los cambios, eso Mira, es muy típico, pasa mucho, ¿no? aleja un poco la foto. Suele pasar cuando los cambios van más rápido que la renovación en los puestos de dirección, ¿no? Cuando se te quedan los directivos, los puestos de dirección, se te queda ahí la caspa, no es gente preparada. Hostia, aquí a esa gente hay que jubilarlos, tío, hay que meter sangre nueva. Cuando las empresas no hacen eso, qué va, En no el, sé. en el, en el No se da. siguiente, digamos, en la siguiente foto voy a hablar de eso que me comentas, porque se vio por una parte, hay un cambio de directiva muy importante, los japoneses cada vez empiezan a tomar más decisiones y ahí hay como una lucha entre los directivos españoles y los directivos japoneses. Si puedes alejar un poquito la foto, esa foto un poquito más, un poquito más, un poquito más. No, al contrario, alejarla del todo. Ahí, si le das un poquito más para arriba, se ve que durante casi 10 años coincidieron la fabricación del Land Rover y la fabricación del Suzuki desde el año 1985 hasta el año 1994. Incluso si tú lo ves en la foto, la fabricación del Land Rover era muchísimo más artesanal y abajo se ve que la fabricación de Suzuki, porque se ve que el coche no es digamos, no tiene los cánones estéticos de hoy en día, pero podría pasar perfectamente por una fábrica moderna de automóvil. Hubo muchísimas. Claro, de ensamblaje, pero el Suzuki Santana era un producto bien hecho, bien fabricado, porque era durable. Durable porque mi vecino lo tiene. Es que yo he visto hay un montón de esos coches todavía.
O sea, Todos los coches, mira, todos los coches que ha fabricado esa fábrica, no hay ninguno que tengan conceptos como obsolescencia programada. Todos están hechos para durar y para trabajar. Que alguno tiene algún problema, pero es porque quizás esa fábrica, no, por lo que sea y por falta de inversión, los procesos de producción, sobre todo de las piezas y algunos procesos de montaje, no están a la altura de los que hay hoy en día en las fábricas modernas. Pero el diseño en sí es un diseño hecho para durar y es un diseño que en la mayoría de los casos son coches muy fáciles de reparar. Sí, pero te iba a preguntar con respecto a la reparación, ¿estos coches no tienen problemas de repuestos? Pues no, todavía hay repuestos. Es más, en el coche que yo tengo, si el que yo tengo es del año 2008 y en ese a lo mejor sí puede haber problemas, pero en los Land Rover prácticamente hay un aftermarket, hay mucha gente que se dedica a producir repuestos porque las restauraciones de esos coches se han convertido en un negocio impresionante. Claro, es como, por ejemplo, yo últimamente estoy viendo por las carreteras muchos, he visto, no es que veas muchos, de ver una barbaridad de coches, ¿no? Pero estoy viendo coches que de hacía muchos años que no veía. He visto SEA 600 andando, SEA 127, he visto Renault 5 y digo, ¿y estos coches, tío? Y es porque gente que los arregla y se pasean ellos. Y la verdad que incluso cuando yo estaba trabajando en los barcos, había, de vez en cuando venía una ruta, un club de coches antiguos de ese tipo y venían a lo mejor a cruzar el estrecho para darse un o ese tipo de cosas. Eso es, pues, esa foto eran los camiones con los que se transportaban los vehículos a, a los concesionarios. Y, por ejemplo, mira, comentarte sobre todo el Vitara que veremos luego, pero ese coche es, ahora habla todo el mundo de los sub y para mí, yo tengo la opinión que sub es una denominación comercial y yo que he estudiado, yo estudié la carrera de economía y el sub simplemente es cuando el todoterreno es lo suficientemente cómodo o lo suficientemente económico para ser un sustitutivo del vehículo de turismo normal. Hay un vídeo de los Land Rover donde el narrador prácticamente cada 5 palabras una dice trabajo, trabajo, para el trabajo, para las más duras condiciones. Cuando uno ve el vídeo de este vehículo, el vídeo promocional de este vehículo, es todo mucho más ocio y es todo, sale hasta el coche bailando, es todo más para disfrutar y no es un coche para trabajar. Entonces, el origen de hoy lo que hablan de los sub es cuando el vehículo, cuando ves un vehículo de ese tipo y a lo mejor en su época, pues considerabas comprarte un Renault 5, pero acabas comprándote un Suzuki Santana. Claro. ¿Qué es lo que pasa hoy? Al final los MG no son todoterreno, pero es un sustitutivo de un vehículo de formas tradicionales como puede ser un Seat Ibiza. Y mira esto ya es robotización en la planta de montaje. Sí, eso es unos robots de soldadura, de carrocería o de chasis. No sé si los robots, creo que son Kawasaki, hay de otra marca que son... Claro, es lo que te iba a decir. Estos son ya tecnologías japonesas implantadas en la factoría. Sí, eso ya, incluso, mira, por ejemplo, ahora que hablamos de las decisiones, Suzuki, conforme pasaba el tiempo, iba tomando cada vez más posiciones en el capital, más consejeros directivos en el consejo de administración, y Suzuki vendía material de segunda mano de sus cadenas en Japón a Santana a precio de oro para las cadenas de Santana. Entonces eso fue creando como una carga financiera porque encima se pagaban en yenes y no sé si tú te acuerdas que en el año 92-93 la peseta se devaluó en Sí, varios meses. las devaluaciones de Felipe González, me acuerdo, lo digo mucho, lo digo mucho. Devaluación de la peseta de Felipe González continuamente devaluando. Pues eso supuso para la crisis del año 94, que ahora vamos a tratar, supuso una losa en las finanzas, en las cuentas de Santana increíble. Hostia, pero qué bueno, tío. Dice aquí Micoray, desde fantástico, increíble lo que fuimos
y en lo que nos estamos quedando. Joder, es que es verdad, tío. Es que es verdad lo que fuimos, tío. Lo que fuimos. Ahora, yo estoy viendo aquí similitudes con lo que me estás contando con Acerinox. Acerinox es una empresa de origen japonés, tío. Y ahora mismo hay follones ahí, tío. Quieren meterle un convenio, están en paros. ¡Puf! Y tal y como está la situación, a ver en qué acaba. A ver en qué acaba. Ese es también se hicieron muchos coches de carreras. También como complemento del ocio, pues mira, por ejemplo, espérate, tengo aquí un, no sé si se va a ver, que el primer coche pequeño que llegó al Dakar fue un vehículo fabricado en Santana. Y aparte de eso, pues también conoces el París-Dakar, ¿no? Claro. Pues se estuvo trabajando en un prototipo que al final no corrió el París-Dakar, pero antes del París-Dakar había una prueba que era la Baja Aragón, donde estuvo, yo no sé si tú te acuerdas del Citroën ZX del París-Dakar, del Peugeot 405, Sí, sí, pues sí. hubo un prototipo de Santana, que era el Suzuki Reto, que estuvo luchando en una Baja Aragón para ganar la prueba con los 405 T16, que era el coche que luego ganó el París-Dakar. Y era un coche pues con mucho menos recursos, con mucha menos inversión, y estuvo luchándole una Baja Aragón a Peugeot, que por aquel entonces, y todavía sigue siendo, pues una industria de primer nivel a nivel mundial. Joder, qué fuerte, tío. Es que estoy alucinando, tío. Es que estoy flipando, tío. Amplía un poquito esa foto, dale un poquito más para arriba. Y mira, esa foto es muy curiosa porque, y ahora eso pasa mucho con los coches chinos. El éxito que tiene ahora MG es porque nadie relaciona MG con los... Si el MG se llamara Dongfeng o se llamara Chery o se llamara... creo que habría un porcentaje de gente que no comprarían esos vehículos, y eso pasaba en los años 80 en algunos países de Europa. Por ejemplo, en Francia, Suzuki sonaba japonés y los vehículos, ese es un Suzuki Vitara, y en Francia los vehículos eran vendidos bajo Santana. Lo que aquí en España no se hizo, en Francia hasta inicios de los 90, los Suzuki Vitara eran Santana Vitara y los Suzuki Samurai eran Santana Samurai o Santana SJ413. Hostia, y estos coches, tío, eran duros de cojones, tío. Yo he conocido mucha gente que tenía estos coches, tío. Pues Joder, lo que no sabía era de todo esto que me estás contando. la gran mayoría de esos coches todavía siguen vivos. Claro, claro, es que ya te digo, es que son coches que todavía están vivos. Discúlpame, voy a cerrar aquí. Cierro, vamos por el 4, vámonos al 5. Y ahora me voy a compartir. Y ahora es cuando ya empieza el dramón, ¿no? Sí, ya empiezan las cosas a ir regular. ¿Dónde está? Aquí. El Vitara, esa es, digamos, la parte de frente del vehículo que habíamos visto antes. Y al principio, claro, Suzuki, ya por aquel entonces Suzuki tenía todo el control de Santana. Y como te he comentado, pues ya vendían tanto componentes especiales que solo Suzuki fabricaba, se lo vendían a precios muy altos a Santana. Si a eso le unes digamos, la devaluación de la peseta y le unes una cierta competencia. Yo no sé si tú conoces o alguien en el chat conoce cuál vehículo es el Lada Niva. Claro, claro, la El Daniva. Lada, el Lada Niva fue el todoterreno más vendido en España en el año 93. Y el Lada Niva no, y esto lo enlazo con algo que comentasteis ayer en tu directo, de por qué el Dacia Sandero es el coche que más vende en España. Y para que un coche venda, no tiene que ser ni el más avanzado
ni el más tecnológico, ni tiene que haber una relación entre lo que, incluso calidad-precio, entre lo que el coche ofrece con lo que pagas. Entonces, este vehículo valía 1.600.000 pesetas, unos 10.000 euros de aquel entonces. Y el Lada Niva pues valía 1.000.000 solo. Entonces, había una diferencia tan grande que lo que era mucho mejor ese Suzuki Vitara que el Lada Niva era, digamos, tapado por la ventaja del precio del Lada Niva. Y es lo que le pasa al Dacia Sandero y hay, por ejemplo, yo no sé si tú conoces el tema de los Galloper. Los Galloper eran como una generación, digamos, con retraso con respecto a los Mitsubishi Montero. Pero aún así se vendían más Galloper porque valían entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesetas que menos que un Mitsubishi Montero. Sí, pero joder, el Lada Niva tiene menos detalle que un Panda Pero era muy barato, Elías. era muy barato. Estoy seguro de que el confort, el habitáculo, te daba muchas más, ¿cómo se podría decir? Más sensaciones, ¿no? Pero era muy barato. Claro. Entonces ahí el dinero pues tira, claro. Entonces, en el año 94, después de... Santana llevaba perdiendo dinero razonable, porque mira, Elías, esto no se dice nunca, pero casi todas las marcas de coches pierden dinero a día de hoy, ¿eh? Salvo marcas muy bien gestionadas, por ejemplo, SEAT, desde que la compró Volkswagen, a día de hoy se ha tirado perdiendo dinero pues muchísimos años. Y incluso entra la viabilidad de la fábrica no es porque pierda 10 millones de euros, porque pierda 15 millones de euros. La viabilidad de una fábrica es porque empieza a perder 90, 80, 150 millones de euros. Esta es una fábrica pequeña y en el año 90 y 93 se dieron unas pérdidas bastante importantes, pero en aquel momento, a nivel productivo y a nivel de demanda, era totalmente viable. Pero la nacionalización de los componentes era un negocio horrible para Santana, porque le tenían que comprar a Suzuki, que a lo mejor el paragolpes lo fabricaban aquí, pero fabricar un paragolpes no es muy complicado. Pero el módulo de inyección de un vehículo venía de Panasonic, de Japón, y eso era una serie de piezas que laminaban cualquier tipo de rentabilidad. Entonces, Suzuki llega un momento que dice, yo no pongo más dinero si aquí no se va prácticamente la mitad del personal de la fábrica. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues la gente se echó a la calle y no sé si es en mayo del 94 empezaron las manifestaciones, se hizo una marcha a Madrid, se hizo una marcha a Sevilla y al final pues se decidió que la Junta de Andalucía entrara en el capital de Santana. Claro, y entonces ya, joder, y eso no me lo voy a creer, no sé si decírtelo o no decírtelo, eso fue ya el remate del tomate. Cuando entran los políticos, joder, todo se mierda, tío, todo se pues mierda. Luego lo vamos a dejar dentro de 10 minutos, vas a saber qué es lo que pasó. Hostia, tío. Pero, hostia. Mira lo que dice. ¿por qué? En el Sahara hay dos tipos de coches 4x4, el Toyota Land Cruise y el Santana, tío. Joder, tío, si es que es verdad, tío. Es que es verdad. Aquí esta foto casi que la puedes dejar. La de abajo es un poquito más interesante. La de abajo es un poquito más interesante que ese ya. Incluso el modelo Land Rover, como te digo, aquí hubo cierto desarrollo de tecnología y ese es el modelo Land Rover cuando el Land Rover perdió hasta el nombre. Entonces eso es una evolución del modelo anterior que hemos visto, pero ya bajo la marca Santana y digamos que la patente del vehículo era una patente pues de andaluza prácticamente. Pero y aquí ya es cuando la Junta de Andalucía no, eso es antes. Vale. Eso es antes, pero una cosa que tú me comentabas en el vídeo es que si estos coches eran competitivos. Este coche se lanzó en el año 1987
Y lo peor que le pudo pasar a este coche es que sufrió la transición entre una directiva y un capital español a un capital japonés. Entonces al japonés no le interesaba en ese coche. Entonces a ese coche se le dejó morir y desde el año 1987 hasta el año 1994, que fue el último año de su comercialización, es el mismo vehículo. Y todos sabemos que el mundo del automóvil evoluciona y Claro. lo que hoy es competitivo no va a serlo dentro de 7 años. Ese coche tuvo muchas actualizaciones, se hicieron prototipos que luego veremos que son basados en ese coche, pero ninguna mejora llegó al producto final. Uh-huh. Ahí tenemos la siguiente diapositiva. Primero, espérate, dale primero a la última diapositiva, a la de abajo que tienes. La última, ahí, amplíalo. Bueno, ahí. Pues en el año 94 entra la Junta de Andalucía, hay un proceso de reestructuración de la fábrica, se traen a directivos de SEAT y una de las... que esto lo tendrían que estudiar en la escuela de negocios, en todas las escuelas de negocios del mundo. Una de las iniciativas de esa nueva directiva es de poner motores diésel a los Suzuki. Suzuki en principio, mira, por ejemplo, Land Rover admitía pues ciertas modificaciones, como te he enseñado antes, el coche rojo es un Land Rover, pero ya no tiene los mismos faros, hay muchas piezas que no son de Land Rover. Suzuki era otra mentalidad y Suzuki no permitía que se cambiara un tornillo de un coche fabricado en Santana. Uh-huh. Como, mira, te puedo contar 20.000 anécdotas que me cuentan a mí los trabajadores de, por ejemplo, había un problema con ese coche a inicios de los 90 en todos los Suzuki, porque aparte de venderse como Suzuki, este coche se vendió como Chevrolet, se vendió con 20.000 marcas. Y daban un pequeño problema eléctrico. Y en una línea de montaje de Santana había un trabajador que yo de electricidad no conozco, pero en vez de montar una resistencia, un fusible o lo que sea de una manera, lo tenía montado de otra y los coches de Santana no daban ese problema. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, colega! Buenísimo, eso es típico. Eso es típico. Pues sí. Llegó el japonés y se enfadó por eso. Joder, pues que le den por culo al japonés, tío. Y te digo, yo he tenido muchos Suzuki y te digo que los Suzuki a nivel de ingeniería son unos coches muy buenos, pero la mentalidad con la que Suzuki, las relaciones humanas y la mentalidad con la que trató Suzuki a Santana fue horrible, porque en Santana, y yo conozco trabajadores, hay ahí una calidad humana y una calidad de conocimientos increíble. Y fíjate como resultado de esa calidad humana y de conocimiento, el Suzuki Vitara Diesel, el Suzuki Samurai Diesel son productos, desarrollos españoles. Aunque el motor sea francés, pero la que es la adaptación de un vehículo gasolina a un vehículo diésel, que al parecer a lo mejor para la gente eso no es nada, pero requiere de cambiar miles de piezas, requiere de cambiar, pues por ejemplo, en el chasis, montar muelles más duros porque el motor pesa más. Son un montón de piezas. Pues poner los motores diésel en esos coches sin ninguna transformación técnica a nivel productivo hace que la fábrica deje de perder decenas de millones de euros a dar beneficio. A dar beneficio. Solo con ver que el mercado demandaba ya un todoterreno diésel. Ya ves, tío. Y como esto hay, pues 20.000 anécdotas. Por ejemplo, el Suzuki Samurai, que es el que hemos visto antes, a mediados de los 90 se vendían a lo mejor 2.000 coches. El primer año en España, el primer año que pusieron motores diésel, se multiplicó por 2, se dobló las ventas de esos coches. Ya ves, menudo pelotazo, ¿eh?
Bueno, y aquí ya, la siguiente Bueno, diapositiva. espérate, dale un poquito más para arriba. No, más para arriba, un poquito más para arriba. Un poquito más. El número 1, ahí ese. Bueno, y ese es el coche, pues los que sean un poquito más aficionados al mundo del coche, pues es todavía el vehículo de las Fuerzas Armadas de España. Ahora creo que habían mandado unos cuantos a Ucrania. Y ese coche, pues, es el intento de hacer un Land Rover totalmente español. Pero ahí ya la fábrica tenía muy pocos recursos. Y muy pocos recursos te digo que prácticamente por lo que se invirtió en ese coche, Volkswagen no te hace ni el salpicadero de un Golf. Ya ves, tío. Pero entonces era un Entonces, coche competitivo, ¿no? ese coche, los problemas que hubo con ese coche es porque no se invirtió lo suficiente para sacarlo a la serie, al mercado con una serie de garantías. Yo no sé si tú sabrás, mira, te puedo poner como ejemplo Land Rover, el Freelander, el primer Freelander, antes de sacarlo a la producción, fabricaron 400 prototipos. ¿Tú sabes cuántos prototipos hizo Santana de ese coche? No. Pues menos de 10. Ya ves, tío. Claro, entonces no estaba lo suficientemente testado. Y te vuelvo a decir, Elías, cuando le das un coche de esos a una persona que es trabajador de la fábrica, que los conoce, que sabe cómo tiene que llevarlo, pues el coche no va a fallar. El coche de eso hay que dárselo a una persona que no tenga idea de cómo son esos coches para que los rompa y para que Claro, se mejore lo que rompe un usuario. Claro, efectivamente. Entonces, luego en la última diapositiva vamos a comparar los recursos que tenía Santana con los recursos que tenían otros fabricantes, no de primer nivel, pero el principal problema que tuvo este vehículo, y además porque coincidió con otra crisis del 2001, mira, esto que te voy a contar es, no sé si es casualidad, pero en 2001 había un diputado del Partido Socialista de Andalucía que posteriormente me dio clase a mí en la universidad. Y ese diputado, en la crisis que hubo en Santana, porque ahora te lo cuento, está después en otra foto, ese diputado hizo un artículo muy desafortunado diciendo que los trabajadores de Santana tenían privilegios, cuando el sueldo de un trabajador de Santana era un 30% menos de media que cualquier otro trabajador de la factoría de Vigo, de la factoría de SEAT en Barcelona, de la factoría de Volkswagen en Navarra. Y a mí que un político venga y diga que hay personas que tienen privilegios especiales, me parece un poquito cuando los primeros que tienen... Por algo lo diría. Yo no estoy defendiendo al político, pero si lo diría, si dijo eso, no, hombre, yo no quiero pensar que el tío lo dijo con maldad. Por alguna razón No, sería. yo creo, Elías, que lo que había es un total desconocimiento de cómo funciona y de lo que necesita una fábrica de coches. Es lo único, mala fe no le doy a nadie hasta que me demuestre lo contrario. Pero cuando a lo mejor a un político, y sobre todo porque el político solo piensa, el horizonte se acaban los 4 años. Pero cuando tú le dices, bueno, pues para sacar este coche con garantía hay que gastar 250 millones de euros en 15 años. Al político, ¿qué te dice? Que eso es mucho. Y por eso hay esos coches que luego, a partir de las primeras unidades, se solucionaron muchos problemas de esos coches y los fabricados en las últimas unidades son coches perfectamente válidos. Es un coche muy sencillo, no tiene ni el confort de un vehículo premium, pero es un coche muy sencillo, muy útil y muy fácil de reparar. Hombre, eso es lo más importante, que sea fácil de reparar y que te dure. Vamos a pasar las fotos de los políticos porque es la parte que a mí me interesa. Saber qué hicieron esta gente, porque es que yo los odio, tío. Los odio. Adelante. Pues esta gente, pues supongo que... Es el de la borbolla, tío. Es el de la borbolla, el del bigote. ¿No? No, creo que ese Gaspar Zarrías puede ser, ¿no?
Claro, porque de la Borbolla ya no estaba porque estaba Chávez, claro. Ese es José Bono, Chávez y Gaspar Zarría. Ahí están esas fotos en la fábrica y ya ese modelo es de la siguiente serie que ya viene mucho más con todos los problemas prácticamente solucionados. Y sigue, que la política te lo voy a ir comentando. Ese es el último proyecto de la fábrica, que fue a través de Iveco, que mira, hay una historia curiosa porque la última evolución del Land Rover montaba motores de Fiat, montaba motores de Iveco. Y cuando a Iveco le piden un pedido de, no sé si fueron cientos de motores para ensamblar ese coche, los de Iveco se preguntan, bueno, ¿y este modelo y estos motores para qué son? Pues total, que vienen los de Iveco a Santana y un trabajador de Santana le da un paseo por el campo, por monte, le demuestra la capacidad que tenían esos vehículos y quedan tan encantados que deciden hacer un acuerdo para vender ese proyecto con ligeras modificaciones bajo marca de Iveco. Claro. Qué bueno, tío. Que es el último proyecto, que este vehículo tuvo un problema, que es que salió justo cuando la crisis del 2008-2009. Claro. Entonces, cualquier tipo de éxito, pues se comprometió mucho cualquier tipo de éxito. Además que Iveco nunca se había relacionado con el mundo de todoterreno. Iveco lo relacionamos con las furgonetas, con pequeños camiones, pero con todoterrenos nunca se había relacionado. Claro. Hostia, pues que mala pata, pero qué guay, ¿no? Hay que ver, tío. Lo que fuimos y lo que somos, ¿eh? Mira, por ejemplo, ese de abajo, ese es mi coche. Aparte de hacer el Land Rover, siguieron fabricando otros dos modelos. El Suzuki Vitara, cuando terminó la licencia de Suzuki, hay un proyecto que luego hablaremos al final, que es un proyecto increíble, pero no encontraron la financiación y acabaron pues prácticamente cambiándole los pilotos, cambiándole el frontal, y ese coche tiene una particularidad que a día de hoy ninguna fábrica ha sido capaz de mejorar, que es el todoterreno con motor térmico, solo con motor térmico, que menos consume, y ninguna fábrica a día de hoy ha sido capaz de igualarlo. ¿Y cuánto consume, si no mucho preguntar? Menos de 6 litros cada 100 kilómetros. ¿En serio? Joder. Ahora, te vuelvo a decir, ese coche no es un coche moderno, es prácticamente un coche antiguo al que se le ha puesto un motor moderno y eficiente. Claro. Pero lo ves, y a nivel de diseño tiene unas ciertas carencias, pero en lo que es eficiencia, porque ese coche consigue gastar tan poco porque gasta poco y tiene el desarrollo del cambio muy largo. Entonces, el peso y el cambio, normalmente los todoterrenos tienen el cambio corto para subir pendientes mucho más fácil, pero ese, por temas medioambientales, para pasar la normativa, se le alargó el cambio para que, creo que era la Euro 4, ese ya tiene pegatina. Entonces, y creo que ese récord nunca se va a superar porque ya no hay todoterrenos con reductora, y los todoterrenos que hay a día de hoy pues llevan su pequeña hibridación o lo que sea, pero ese récord creo que va a seguir por esa fábrica. Qué bien. Y ahora... Y también dan un poquito... Ahí, pocos coches se pueden aparcar de esa manera, ¿no? Madre mía. Madre mía. Mira, la siguiente es interesante. La siguiente es interesante porque una revista inglesa en el año 2000, no sé si 2005 o 2006, declaró al Santana Aníbal como el mejor todoterreno del mundo. Santana Aníbal. Santana Aníbal, el mejor todoterreno del mundo. Hostia, qué fuerte, ¿no? Pero si te fijas, fíjate que incluso ya en el 2006 la situación en la fábrica era muy complicada, pero incluso claro, en el 2006
tenían a la vez el todoterreno que menos gastaba y el mejor todoterreno del mundo. Que a mí la palabra mejor no me gusta porque depende, hay un componente subjetivo, pero, Claro. pero es un vehículo con unas capacidades increíbles. Y además que digan eso los ingleses, que los ingleses son muy petrolhead, que son muy de motores de combustión, que son, oye, eso siempre es interesante, ¿no? Y el coche del ejército. Claro. Hostia, tío, qué Que chule. al principio en el ejército hubo ciertos problemas y hubo mucha crítica hacia este coche, pero yo al final el tiempo creo que él pone a cada uno en su sitio y a día de hoy, 2 décadas después de este concurso, el ejército sigue usando el mismo vehículo y ya no hay crítica ninguna sobre este modelo. Claro, es que si cumple su función, en el ejército, ¿qué es lo que quiere? No sé. Mientras cumpla su función, que es que sea duro. No, pero se quejaron porque, como te he dicho antes, estos vehículos se lanzaron al mercado con prácticamente sin prototipo y es normal que las primeras unidades pues tengan problemas. Vale, de acuerdo. Pero una vez solucionado el coche, está claro que no te vas a encontrar una pantalla como llevan ahora los coches, que es lo más simple que hay. Bueno, Pero pantalla con rueda y con pantalla. Mira lo que dice el Lobo Paco. Dice, yo tuve uno en 2002, imparable. pues fíjate que esos del 2002 son de las primeras unidades que en teoría dan más problemas. Ya ves. Pero claro, es que si tú lo necesitas para... Tú le tienes que dar su uso, tío, y buscarle el uso que no está hecho para paseo, joder, está eso para ir al campo y para que te aguante. Ese es el mismo coche que te he enseñado antes, la vista en la trasera, que es el que yo tengo. Yo he tenido 4 coches de esos, Elías. Yo he tenido un accidente gravísimo en un coche de esos y el coche se comportó de una manera... Es más, les recomiendo a que se suscriban a mi canal de YouTube porque dentro de poco yo he conseguido los vídeos de las pruebas de choque de esos coches que son inéditos, que nadie los ha visto nunca, aparte de los trabajadores de la fábrica. Y dentro de poco, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, pues lo voy a publicar. Y aparte de publicar, pues voy a hacer un pequeño análisis de cómo se comportaban esos vehículos en las pruebas de choque. Oye, pues tienes que decirnos cuál es tu canal de YouTube para ponerlo aquí, porque la gente no lo Pues sabe. aquí abajo, donde ven mi nombre, se llama, que pongan Santana PS350. Santana, perdón. PS350. Muy bien, perfecto. Bueno, y aquí Y pues vemos es la ITV, ¿no? no, eso es la fábrica, los coches ya prácticamente terminados de fabricar. Y Vale. falta el último, que es el Suzuki Jimmy, que también supongo que verán mucho. Este es un poquito más moderno. Sí, sí, sí. Que también se fabricó en Santana, pero ese es uno de los errores fatales que tuvo Santana, al menos desde el punto de vista económico. Por cada coche de esos que fabricaban, Santana perdía 1.500 euros. ¿Y cuál era la razón? Pues la razón otra vez, las piezas. Del Claro, precio de venta, claro. del precio de venta de ese coche valía unos 14.000 euros, desde 13 a 16.000 euros. Del precio de venta... 16.000 euros. Estábamos ayer hablándolo con Félix. El precio de los coches, tío. 13, 16.000 euros, 15.000 euros un Dacia Sandero actualmente. Claro. No, pero ese coche tenía un problema del precio, pero lo importante de ese coche es que del precio de venta al público, no te voy a decir del coste de la fábrica, del precio de venta al público, el 33% eran repuestos que se compraban a Japón. Claro. Claro, te lo iba a Entonces, decir. Claro. ahí había era un desastre a nivel económico, que el coche no es malo y es un coche muy bueno, pero a nivel económico fabricar ese vehículo fue horrible. Además, la crisis del 2001 es porque empiezan a fabricar ese vehículo y ese vehículo da tantas pérdidas
que tienen que quitar un montón de características de otros vehículos. Por ejemplo, en los Vitara, al principio llevaban todos los tiradores de la puerta en color de carrocería. Y a partir de esa crisis tienen que pintarlos en negro porque no hay dinero para pintura. Madre mía. Qué desastre. Esto ya es lo último. Si te fijas, y hay muchas curiosidades, yo no sé si, Elías, tú sabes mucho de coches, pero... No, los coches no son mi pasión, pero me pues, gusta mucho el tema del motor y sobre todo ver la industria cómo ha habido una decadencia total y absoluta, ¿no? En España, ¿no? Y cómo los políticos... Pregunta en el chat a qué se parece ese que estás haciendo con el puntero. Pues no sé, se parece a un Citroën, me da la sensación de que parece... No, el que está... ¿A qué coche se puede parecer? No lo sé, yo te hubiera a ver si alguien en el directo... Ese coche se parece mucho al primer Land Rover Discovery. No te puedo ayudar en ese tema porque es que no soy amante. Aquí si están las dos palancas que son la reductora, claro. Sí, esa foto es un prototipo del Land Rover Discovery y el plano, dale un poquito más arriba, el plano que hay es un prototipo de un coche de Santana. Si te fijas, las palancas de posición están intercambiadas, pero lleva su asidero, y la consola, la distribución es prácticamente la misma. Y si te fijas, el exterior lleva el Discovery en el techo, lleva ese mismo escalón, y por delante los primeros prototipos del Discovery también llevaban unos faros redondos. Entonces, yo no voy a decir que Land Rover se copió para hacer el Discovery, pero que tenía esos planos. Y además por contrato, porque yo he visto el contrato entre Land Rover y Santana, y de todas las mejoras que pueda hacer Santana, tenía que informar a Land Rover. Entonces, Land Rover tenía en su posesión esos planos, y el primer Discovery que salvó a Land Rover de la quiebra está muy inspirado en el vehículo ese, que se empezó a fabricar un modelo de escayola en Santana, y al final se abandonó ese modelo de escayola. O sea, el modelo se abandonó y cogieron los... Bueno, sí, eso pasa en muchos sectores de la industria. Sí. Para que veas. Sigue un poquito más para abajo. Mira, esta es de los más interesantes que puede ver, es si ponemos a escala lo que le cuesta a los fabricantes pasar desde los planos a la producción en cada vehículo. Tenemos varios ejemplos de distintos coches. Mira, ahí puedes ver que ese es el Discovery que se parece mucho al que había antes en el plano. Sí. El Mercedes, este Mercedes le costaba a Mercedes desarrollarlo 800 millones de euros en la década de los 80. El segundo más grande es un Hyundai Atos, que le costó a Hyundai en 1995 150 millones de dólares. El Discovery, hay una curiosidad de Discovery, que es que el presidente de Land Rover, cuando presentó el coche, le mintió a la prensa sobre cuántos millones le había costado desarrollarlo. Y en vez de decir 45, dijo 120. Y aún así a los periodistas que estaban allí le pareció súper barato. Y después los cuatro más chiquititos son el dinero que se gastó Santana en desarrollar sus vehículos. Madre mía, tío. Fíjate con las escalas. El Iveco, el último proyecto, fueron entre 34 y 40 millones de euros. El Suzuki entre 36 millones de euros. El Santana Aníbal 19. ¿Tú qué has sido? Creo que marino mercante, ¿puede ser? O sí, algo de... Yo soy jefe. Es como intentar construir un petrolero con 50.000 euros. Tú puedes hacerlo, pero ese barco va a tener problemas, ¿no? Creo que puedes hacerlo. Pero lo que me echó las manos a la cabeza es
¿cómo es posible que la planta cierre con esos costos? Es que no sé, tuvo que haber errores muy, muy, muy importantes. Y ya te digo yo que recientemente estoy teniendo muchas conversaciones sobre decisiones empresariales y tal, y a mí me da por pensar que en España la CAFA tiene mucha culpa de malas decisiones. Creo que la evolución de los tiempos va mucho más rápido de lo que los directivos de lo que los directivos evolucionan. Y creo que la evolución le pasa por encima a muchísimos directivos y nadie toma la decisión de decir, oye, tú apártate ya. Mira, pero Entonces, eso pasa, mira, lo voy a relacionar, por ejemplo, el segundo por abajo del lado derecho es el Suzuki Jimmy, que, como te dije, en el año 99 costó 36 millones de euros, solo no el coche, sino traer la cadena de producción del coche, para luego perder por cada coche que fabricaban 1.500 euros. Ese es un ejemplo de, a nivel económico, una decisión empresarial horrible. Porque la fábrica el año anterior daba beneficios. Entonces vale, ahí es donde empezaron a tomarse ciertas decisiones que pues que no ayudaron. ya. Y ahora vamos con los proyectos. Con los proyectos, este es un prototipo de la mejora del Land Rover militar. Claro. Es que los coches se ven buenos, tío. Es que se ven perfectamente. Si te dicen que este coche lo sacan en una película americana que lo tiene el ejército americano, cuela perfectamente, tío. Es Mira, que la tú vista, que, tío. tú que hablas de política, yo creo que esto va a ser lo que más te va a gustar. Mira, por ejemplo, ese coche fue, yo no sé si te acuerdas, el Nissan Patrol. Ese Sí, coche fue al concurso del ejército con el Nissan Patrol. A batallar con el Nissan Patrol, ¿sabes? A probarlo por todos, por diferentes tipos de terreno. Ese coche sacó a un Nissan Patrol que se había quedado atascado, creo que en una playa del Cantábrico. lo sacó, lo sacó. Sí, Madre sí, mía. sí, que tiró de él, que el Patrol, una prueba que estaban haciendo, lo sacó, lo engancharon y el coche lo arrastró y lo sacó de donde el otro se había quedado parado. Y incluso los militares felicitaron a Santana cuando acabaron las pruebas. ¿Y qué pasó? Y se compró el Patrol. Sí, pero te voy a decir, yo no sé si tú te acuerdas de un nombre que era Narcís Serra, Sí, claro. pues ese quería ser presidente de la Generalitat. Sí. ¿Y quién gobernaba por aquel entonces? Felipe, ¿no? Sí, La Generalitat, pues te estaría Puyol, no, ¿no? no, eso era un contrato con el Ministerio de Defensa. Sí. La fábrica del Nissan estaba en Barcelona. Y Hostia, madre mía, tío. Qué desgraciados, tío. Hijos de puta. Eh, es que que de verdad, luego, ¿eh? Y mira, se compró el Nissan. Se compró el sí, Nissan. luego, por ejemplo, ha habido un montón de quejas porque el Santana también fue a competir con un Uro, pero lo que no dice nadie es que en el concurso del Aníbal contra el Uro se paró también, tuvo una avería. Y también lo compraron. No, compraron el Aníbal. No compraron el Uro, compraron el Aníbal. Vale. Pero es que Pero este eso no coche lo dice nadie. estéticamente y todo se ve atractivo, tío. Es una pasada, ¿eh? Además, ese coche montaba motores de barco, pero yo no sé si tú te acuerdas de los motores VM. No, no, no me suena. Pues ese lleva unos motores de barco que eligieron bien los motores porque otros motores de eso tenían muchos problemas con los. Yo de mecánica no entiendo, pero tenía muchos problemas con los culatines, que eran los que tenían turbo, pero Sí. estos motores eran súper fiables porque era un motor atmosférico. Ujú.
Hostia, pues este coche está chulísimo, ¿eh? Además tiene una estética guapísima y el Nissan Patrol es una caja con rueda, vamos. Madre mía, Pues ese tío. coche es una pena. Y luego, y el coche que viene delante es otra pena, más todavía. Y entonces se le dio prioridad a Nissan por el tema Claro, político. Políticos, como siempre. Qué asco de políticos, tío. Es mierda, tío. ¿Y este qué coche es? pues ese es un prototipo. Ese es el proyecto más serio de un coche español en los últimos 20 años. Pero esto no salió, ¿no? No, eso mira, cada vez que yo, porque esto cada vez voy teniendo más información, voy teniendo más datos, y esto en principio era una maqueta. La primera vez que yo vi ese coche, porque yo ese coche, esa foto se la he tomado yo, y la primera vez que yo vi ese coche, a mí me comentaron que era una maqueta, y yo le abrí la puerta y digo, bueno, pues esto se abre la puerta, le tiré del tirador para abrir el capó, vi el capó, el coche tiene el capó montado. Entonces, ese coche, toda la documentación que yo tengo es que cada vez estaba más cerca, ese coche estaba preparado para entrar a producirse, pero la Junta de Andalucía dijo, la Junta de Andalucía hay un cambio, porque la Junta de Andalucía era la que ponía a los directivos de Santana. Hubo un cambio en la política de la dirección a partir de la crisis del 2001 y se decidió cancelar este proyecto. Y este proyecto, tú lo ves y es un coche moderno. Actual, Y totalmente. Sí. Lo estoy viendo y digo, joder, es un sub actual de pues un coche de moda ese, actual. ese coche mecánicamente está basado en el coche que yo tengo, en el Santana 350. Simplemente se le ha puesto una carrocería y un interior pues moderno. En la siguiente foto se ve mucho mejor. Dale, amplíala un poco. No, la de abajo, abajo. Amplíala un poquito. Y ese coche, Bueno, la estética de los faros quizás sea mejorable, no, pero porque sí. no, tú sabes la estética de los faros. Ese coche no tiene faro. Y fui yo que le hice un Photoshop para ponerle unos faros, porque Vale, ese de coche, la zona del faro está recubierto de un Ah, plástico. te entiendo perfectamente. O sea, que esto es que tú le has puesto en Photoshop, le has puesto los Claro, faros para la foto, pero esto aquí claro, tiene su forma perfecta. Ah, la entiendo. claro, claro. Vale, de acuerdo. Hostia, pues qué pena, tío. Qué pena, tío. Y bueno, ya los últimos, los trabajadores, que se critican mucho a los trabajadores, y yo la verdad, por la experiencia que yo he tenido, Elías, pues yo he tenido la fortuna de conocer a decenas de trabajadores, a centenares de trabajadores, y te digo la verdad, yo no entiendo cómo se le puede decir que eran funcionarios. Yo, la mayoría de personas que he tenido la suerte de hablar, el coche que yo ahora tengo era de una persona que había estado en la fábrica, y al menos conmigo, me han tratado increíblemente bien. Era gente que sabía muchísimo. Yo conozco anécdotas de a lo mejor una persona que ha llamado que tiene una avería con el coche, y se ha puesto un trabajador de la fábrica a escuchar el sonido del motor y decirle, pues tiene un problema ahí, y arreglarlo, y el coche se arregla y va bien, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es una pena, porque se dice del tema del asentismo. Siempre se le ha criticado el tema del asentismo. Y el asentismo, pasado a términos monetarios, en el año que más asentismo hubo, a lo mejor Santana perdía 1 millón de euros por las horas que no se trabajaban. Pero era una fábrica a lo mejor de miles de personas. ¿Tú sabes cuánto dinero perdía la empresa? 50 millones de euros. Si tú pierdes 50 millones de euros y el asentismo tú lo puedes imputar como 1 millón de euros, en los 49 restantes no se lo puedes imputar al asentismo. Es como si tú tienes una obstrucción arterial y tienes un padrastro,
y dice, no, es que la culpa es del padrastro. Te voy a decir una cosa, y con esto vamos a terminar porque ya tengo la comida ahí puesta y ya terminamos. Pero te voy a decir una cosa, las fábricas más, cuando las multinacionales tienen una fábrica, ha pasado muchas veces en España, por ejemplo, cuando había una planta en Cataluña y la misma matriz tiene una planta en Andalucía, por ejemplo. Por ejemplo, te digo ese caso, o te puedo decir Alemania, cuando la matriz quiere mejorar un proceso, y te lo digo porque lo sé, cuando la matriz quiere mejorar un proceso, se lo encarga al sitio donde, vamos a decir, donde haya más tendencia al absentismo. ¿Por qué? Porque la gente, por irse media hora antes, te va a coger y te va a mejorar el proceso. Te lo va a mejorar. Aquí en Acerinox hemos tenido procesos, aquí en la planta de Acerinox se han traído procesos de Japón y se han mejorado. Y al mejorado se han mejorado a lo mejor en 10 minutos, en un cuarto de hora, y el tío ha terminado 10 minutos, un cuarto de hora que se puede ir a la cantina. Eso te lo hacen aquí. Eso te lo hacen aquí en Andalucía. Así que por tal salí un poquito antes. Así que bueno, no hay que mirarlo todo desde el punto de vista del dinero. Aquí se hacen mejoras porque si puedes estar 10 minutos más en la cama o 10 minutos más en el bar, pues te vas, tío. Así que bueno, pero aquí siempre decide uno que está con la calculadora. En fin, Hugo, ha sido Pues nada, encantado. Ha sido un placer que me cuentes esto. Me ha gustado mucho el vídeo. Ya te digo que los coches no son muy fuertes, pero me ha gustado mucho, sobre todo, quedarme con el aspecto industrial, con la deriva, con cuando llegan los políticos y ver un poco desde principio a fin la historia de Santana. La historia de Santana, que creo que yo no la conocía tanto como después de este vídeo. Así que lo único que puedo decirte, Hugo, es darte un fuerte aplauso y invitar a todos a toda la audiencia a que pase por tu canal Santana PS 350 en YouTube y nada, y que me ha encantado y que te has ganado un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Pues Hugo, pues muchas gracias por estar aquí. A ti, Elías, gracias por... Es la primera vez que hago esto, gracias por darme la oportunidad. Y si alguna vez quieres hablar un poquito de mercados, quieres hablar del coche eléctrico, pues si te interesa mi opinión o los poquitos conocimientos que yo pueda tener, pues aquí estoy. Me parece bien, te cojo el guante y hablaremos de esto porque bueno, este vídeo como que se ha preparado un poco a contrapié, pero sí que vamos a hacer más cosas más adelante. Así que quedamos en vernos en un futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Hugo, por venir y por contarnos todo lo que había en la historia de Santana. Ponemos punto final aquí. Deja tu comentario, dale a like para que YouTube empuje este vídeo. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, Hugo.